Hola mis leones de fuego, mis leonas de fuego, gracias por estar aquí en este día de hoy. Quiero también agradecer todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo en los comentarios del video. Yo te voy a responder en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, mi león y mi leona. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Bueno, vamos a ver un mensaje general para ti. Te dice: despierta la aceptación y el amor divino, dar y recibir en equilibrio, mi querido y mi querida. Yo sé que tú eres muy generoso, muy generosa, pero en todo debe existir un equilibrio. Se están produciendo importantes cambios espirituales y esta es tu oportunidad de elevarte, te dice Lady Karma. Bueno, hay algo bonito en ti, hay algo especial en ti, mi querido león y mi querida leona, que eres un ser demasiado generoso, demasiado hermoso, y las divinidades han visto esto y te están ayudando a que tu vibración esté más alta cada vez y cada vez muchísimo más. Yo sé que tú lo estás sintiendo. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo crezco y yo avanzo, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Ya sabes que esta lectura tiene 3 partes: para economía, para solteros y para mis parejitas. Vamos a comenzar con la economía y quiero invitarte a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Listo, también que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, mis amados y mis amadas, bueno, déjenla pasar. Otro día será. Ya saben que esta lectura no tiene ni hora, ni fecha, ni calendario. Llegará a tu vida el día que tú realmente lo necesites. Vamos a ver qué me les pasa con relación a la economía. Mira, tal vez estás demasiado desesperado, desesperada en este momento, pero yo te digo que todo tiene una solución. Los buenos resultados vienen para ti, definitivamente. Sí, te va a costar trabajo, eso es verdad. Tal vez te han engañado y te sentiste utilizado, muy frustrado, muy frustrada con relación a eso que tú querías hacer, y eso te ha generado como una inestabilidad en cuestiones económicas, y no solamente eso, sino también en tu vida en general estás sintiéndote inestabilizado. Vamos a ver qué te espera en cuanto al dinero en un futuro más bien cercano. Mira, no te dejes manipular, no te dejes llevar por caminos que no son los tuyos. Haz lo que a ti te nazca del corazón. Tú eres un trabajador y una trabajadora incansables, y en cuestiones de estudio, impresionante, muy entregado, muy entregada a lo que tú te propones. Te entregas con alma, vida y sombrero, pero a veces como que te dejas manipular demasiado de los demás y te olvidas de tus sueños, de tus proyectos, de lo que tú realmente quieres en la vida. ¿Listo? Te dice, vamos a ver qué te dice con respecto al dinero el tarot egipcio el día de hoy. Los triunfos sobre los obstáculos, el triunfo sobre aquello que te está interfiriendo en este preciso instante. Bueno, te están diciendo también que busques más adentro tuyo, busques más en el interior tuyo, esa verdadera paz que tú la necesitas para poder tener la cabeza fría, para poder tomar buenas decisiones. Está adentro tuyo esa tranquilidad. Listo, sé luz para las personas, sé luz para ti mismo y sé luz para el resto del universo. Bueno, vamos ahora con la lectura para los solteritos, perdón. Mis solteritos y mis solteritas de fuego. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes el día de hoy. Bueno, la cuestión es que se comienzan a ajustar las cosas mejor para ti. Tal vez estás saliendo o estás atravesando una época de desesperación, de bastante depresión, de ansiedad, pensando en el futuro, pensando en el pasado. Yo te digo que todo debe ser con medida, con mesura, ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre y que después te quedes sin la soga y sin el ternero. Ubícate bien. Si necesitas tiempo para, ¿cómo te digo?, para sanar, para tener la cabeza como más fría, más despejada, hazlo, ya sean días, horas, lo que sea, pero hazlo para que puedas tomar las mejores decisiones. En un futuro más bien cercano, mira,
Hay cierta situación desfavorable, pero es relacionada con problemas sentimentales. Hay una persona del pasado que va a querer volver a tu vida, pero no va a querer volver con buenos términos. Va a querer volver a molestarte, a hacerte la vida de cuadritos. Tal vez tú ya estés teniendo en la mira a otra persona y esa persona anterior se dé cuenta y va a querer obstaculizarte. ¿Listo? La cuestión es que tú le vas a tener que poner límites a esta persona del pasado para poder avanzar. Hazlo y verás que vas a tener muy buenos resultados. ¿Listo? Hay personas que necesitan de tu apoyo en este momento. A veces decimos es que no tengo que dar. A veces con el simple hecho de hablarle a alguien un mensaje, un correo, lo que sea, una palmadita o a veces algo chiquito, dite tú, un mercado chiquito o eso que necesita esa persona, si no lo puedes dar todo, bueno, aunque sea una partecita, pero hay alguien que realmente necesita en este momento de ti. ¿Listo? Hay algo que te deben a ti del pasado, te lo van a pagar. A que te lo pagan, porque llegó el momento de la justicia para ti. Hay muchos chismes a tu alrededor, muchas personas diciendo muchas cosas, y si es que las dicen delante tuyo de otras personas, es mejor que te apartes y que no opines en ese asunto, porque eso te podría llevar como a un escándalo, a que te involucren a ti, a que te metan a decir que tú eres quien ha dicho, quien ha opinado. Si escuchas algo y es inevitable irte, mejor no opines de esa situación. Y si puedes hacerlo, mejor sal de ahí, sal de ese lugar donde estén chismeando de otras personas. Mejor conecta con tu divinidad, cultiva tu vida espiritual y verás que pedirás y se te va a dar. Y en el momento de que pidas, tienes que ir mucho más allá, porque tal vez estás soñando muy chiquito, sueña más grande, pide más de lo que estás pidiendo ahora. Y verás que el universo se va a encargar de poner en tu camino los instrumentos, los recursos para que tú hagas esos sueños realidad. Si tú pides pequeño, se te da pequeño. ¿Listo? Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo, yo sano y yo crezco. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con nuestras parejitas, a ver qué me les dicen las cartitas en este día de hoy. Bueno, ya sabes que no importa si estás en contacto cero y que esta también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti, qué espera y qué piensa de ti y qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, y también el consejo de tus guías espirituales. Bueno, tu persona especial es alguien que está pensando mucho las cosas con relación al amor que están construyendo ustedes en este momento. Es alguien que se está replanteando si de veras le conviene o no le conviene estar a tu lado. Es una persona que está muy, muy triste. Es alguien que te ha querido mucho, pero que ve que las cosas no están evolucionando como él o como ella quisiera. Es una persona que espera que tal vez tú eres demasiado celoso o es esa persona la celosa, que las cosas no se den así, o sea, demasiadas escenas de celos, una relación demasiado turbulenta es la que se está desarrollando entre ustedes dos. Bueno, analicen bien si eso es lo que ustedes realmente quieren, porque no hay, la verdad es, tal vez uno de los dos podría estar tomando la decisión de terminar con esta relación si las cosas siguen así de esta manera. Mira, hay demasiados chismes también alrededor de ustedes, demasiadas envidias, personas que no los quieren ver juntos también, personas que se han propuesto decir mentiras del uno o del otro, y ustedes no se han tomado la molestia de verificar si es realmente lo que les están diciendo de la otra persona. Verifiquen primero antes de tomar decisiones apresuradas y aceleradas. No permitan que nadie ni nada se interponga entre ustedes dos. Listo, ya sea que porque sea una persona tercera o porque simplemente sean chismes entre los dos. Hay personas que los quieren ver juntos, hay personas que realmente los quieren ver separados, y quieren que se desilusionen de ustedes el uno el uno del otro. Son personas bastante allegadas a a ustedes definitivamente, y que yo creo que ustedes van a tener que como que hacer un acuerdo de silencio entre los dos, de no contar tanto lo que sucede en su pareja, en su relación, bueno, a menos que exista algún maltrato, ¿no? Pues en eso sí no hay que callarlo.
pero si la relación de ustedes es una relación bonita, es una relación que se está construyendo y que avanza y sigue para adelante, no le cuenten a todo el mundo lo que ustedes están haciendo, porque hay personas trabajando para separarlos a ustedes dos. ¿Listo? Hay muchas esperanzas que se pueden estar desvaneciendo de lo que ustedes están queriendo construir, pero yo les digo que está en sus manos. ¿Listo? Está en sus manos decidir lo que se hace y lo que no se hace en su relación. No vayan a caer en la trampa de irse a involucrar el uno o el otro con una tercera persona, porque esto es parte de el, ¿cómo te digo?, del engaño de estas otras personas que los quieren separar. Libérense de actitudes, de situaciones, de personas que no les convienen a ustedes para nada. Son personas que han sido como unos vampiros energéticos para ustedes dos. Piensen muy bien en cultivar su vida espiritual juntos. Les aconsejo mucho meditación de la llama violeta, comer alimentos de color violeta, aportar cosas de color violeta. ¿Listo? Prender velas violetas para que transmuten esa energía negativa que está girando alrededor de ustedes también. Les recomiendo mucho el canal del Emperador Vela, donde encuentran unos rituales para limpieza excelentes. ¿Listo? Recuerden también que la divinidad está viendo la relación de ustedes, viendo lo que está sucediendo entre ustedes dos, y la divinidad va a intervenir, está interviniendo en este momento, porque la pareja de ustedes es como una pareja predestinada a estar junta, pero a crecer, porque son una pareja destinada a hacer cosas grandes, cosas bonitas, no solamente para ustedes dos, sino para muchas personas de alrededor de ustedes. Por eso es que hay como tanto ataque de afuera, porque son una pareja destinada a ayudar en la evolución de la humanidad. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo nos fortalecemos, nos unimos y vencemos. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos y mis queridas leones y leonas de fuego. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.